Bueno, José, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya son las 7 de la tarde aquí por mis relojes y voy a dar comienzo a este webinario. Eh, a ver, un momentito, voy a ponerme la pantalla para que se nos vea tanto ahí, a Jesús como a mí. Perfecto. Le voy a comentar también, Andrei, te sigo viendo en la pantalla del centro, sale Cursos Value School, que eres tú. A lo mejor podías ponerlo de tal manera que saliésemos o Jesús o yo, el hablante que está activo en este momento. ¿Me oyes, Andrei? Hola. Sí, Luigi, perdona, que no tenía puesto el micro. Es Vale. la vista de cada uno. Yo, conforme lo estoy grabando ahora mismo, sí que salís ¿Sí que vosotros se dos en ve? pantalla. Sí. Vale, perfecto. Vale, como no tenemos presentación hoy, estaba un poquito despistado. Vale, muy bien. Pues adelante, entonces, pues bienvenidos a los principios de las finanzas personales responsables y de la inversión consciente que siempre explicamos en esta cita semanal, en este caso 2 veces a la semana, porque el viernes tendremos un segundo webinario de la serie Value School Pro. Pero bueno, hoy es el webinario de temática, digamos, para la gran comunidad de Value School. Como digo, estamos en formato todavía de confinamiento, no acabamos de regresar a la sede de Value School, lo conocéis muy bien todos cómo es la situación actualmente en España, y seguimos ofreciendo webinarios y ya son los últimos. De hecho, este es el penúltimo del curso académico, porque acabamos el viernes, como digo, y la semana que viene tenemos, que ya sabréis todos seguramente, el Value School Summer Summit, que es el nombre de la escuela de verano este año. Una escuela mucho más grande por internet, con casi 40 horas de webinarios, con gente de Suiza, de Francia, de Estados Unidos, del Reino Unido, o sea, un evento a lo grande. Matriculaos en las series, en las sesiones que os gusten, porque todavía está abierto el plazo hasta el día 26 y hay plazas, el aforo es ilimitado, ya hay algunas sesiones con más de 1000 matriculados. En fin, que va a ser un acto por todo lo grande que esperemos que guste a todo el mundo. Y como digo, el curso regular termina el viernes, pero hoy es el penúltimo webinario con Jesús Arroyo, a quien voy a presentar enseguida. Jesús, pues lejos de ser una quimera, se decidió a abordar ese objetivo tan perseguido por cada vez más personas como es la independencia financiera. Jesús Arroyo vive desde los 33 años sin la obligación de trabajar. Y digo la obligación porque, oye, trabaja, ya nos hablará a lo mejor de ingresos, en su situación actual, pero, oye, por gusto, por placer, no con la obligación de un salario, como tenemos muchos, ¿no? A lo largo de la conversación que vamos a tener, Jesús nos va a explicar su propio viaje hacia la independencia financiera. Vamos a aludir un poco, sin entrar en detalle, porque la estrategia de inversión en concreto, sobre todo la actual, y la transición quizás de la pasada a la actual será materia de la sesión que Jesús va a impartir en el webinario, ¿de acuerdo? Si os interesa, apuntaos a aquella sesión, pero hoy vamos a aludir un poquito a cómo lo ha hecho él, evidentemente, y vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de vivir sin tener que trabajar. Que, oye, a lo mejor nos llevamos una sorpresa y no todo es oro lo que reluce, como se suele decir, o por el contrario, sí, vamos a que sea el propio Jesús quien nos lo explique en esta sesión que hemos titulado Al fin libre, mi viaje hasta la independencia financiera. Jesús Arroyo, bienvenido a Value School. Muchas gracias, Luigi, por invitarme. Ya tenía muchas ganas de estar aquí contigo. La verdad es que sí. Pues nada, vamos a fijar un poquito el formato. Si te parece, va a ser una entrevista. No vamos a utilizar diapositivas en esta sesión. Vamos a charlar tú y yo. Y, por supuesto, animo a todos los asistentes que están escuchándonos y viéndonos a que pongan sus preguntas en la cajita de preguntas. Si son preguntas que tienen en cuenta, que vienen al caso de lo que esté Jesús planteando, se las pasaré en ese momento. Y si son más de temática general, las dejaré para el final, para un tramo de unos 20 minutos de coloquio con el público, ¿de acuerdo? Pues vamos allá, Jesús. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo empezaste a ahorrar e invertir? Porque, y si quieres, a lo mejor comienza diciéndome si eres un chico ahorrador ya de por sí, o todo esto del ahorro y la inversión vino cuando te planteaste ser financieramente independiente. Pues bueno, la parte del ahorro sí que viene de siempre. Yo creo que es algo que recuerdo de siempre, desde que me daban la paga de pequeño, que me daban a lo mejor 5 duros para jugar a la recreativa, comprarme unas patatas y luego me daban 100 pesetas y a partir de ahí, o sea, siempre he ahorrado, cuando en la medida de mis posibilidades, pero siempre he tenido eso bastante inherente y por educación desde pequeño. O sea, que la verdad que esa parte no ha sido un cambio grande, ¿no? O sea, que iba ya conmigo, ¿no? Digamos que estaba en mi personalidad ya. La parte de Inevitable. inversión, Sí. ¿perdona?
Venía de fábrica, digo. Venía de fábrica, sí, sí, es un poco, yo creo que mentalidad castellana también, podríamos decir, quizás. Y bueno, la parte de inversión, todo lo contrario. Nunca había escuchado hablar de inversión, ni vamos, ni se me pasaba por la cabeza. Tenía todos los estereotipos imaginables y que son pues comunes, ¿no? Sobre todo en España, ¿no? De que invertir es un casino, bueno, todo este tipo de cosas. Y no fue la primera vez que hice una compra de una acción, fue en 2008, me acuerdo, compré unas poquitas acciones del Banco Santander para probar con muchísimo miedo y, bueno, con la idea de a ver si se revalorizaban y venderlas. Y tal fue mi sorpresa que un día entré a la cuenta bancaria y vi que tenía un ingreso y digo, ¿y este ingreso? ¿Esto qué es? Y estuve ahí investigando hasta que descubrí que me habían pagado por tener las acciones. O sea, tal era mi ignorancia que yo desconocía incluso el concepto del dividendo. O sea, y aquello fue, aluciné, dije, pero bueno, esto es la leche ya, porque si además de cuando se revaloricen las vendo por más, me están pagando por tenerlas, bueno, es genial, ¿no? Luego al poco tiempo cuando subieron, no sé, un 5%, pues ya dije, bueno, voy a capitalizar aquí mis pequeñas ganancias y lo vendí. Y esa fue toda mi aventura, quedó ahí ya olvidado y hasta 2012, 2013 no fue que ya entré un poco más con fuerza y en serio al tema de la inversión. Oye, y me interesa mucho lo que acabas de decir de que tú partías con los típicos miedos y mitos y desconfianzas. ¿Fue muy traumática la experiencia de comprar unas acciones? Es decir, lo digo porque todavía me consta que hay mucha gente de la comunidad de Value School que nos escucha, pero están todavía mirándolo desde la barrera. Y me parecen miedos muy legítimos, pero bueno, quizá de una persona que los tuvo y puede explicar que tampoco fue tan confuso ni tan, no sé, tan aterrador, oye, que se animen a dar por lo menos el paso de comprar una acción o un fondo, quizás. Para mí, a mí me daba muchísimo miedo, de hecho, es que no sabía cómo hacerlo. Decía, bueno, un broker, ¿y qué es un broker? ¿Tengo yo que ir a hablar con alguien de Wall Street? ¿Qué es un broker? Yo no sabía ni lo que era eso, ¿no? Hasta que pues, te metes ahí en la aplicación de tener ING, ¿no? Y abres aquello y, bueno, es todo nuevo y es todo muy desconocido. Y claro, tienes ese miedo de que a ver qué va a pasar con tu dinero, ¿no? Entonces, la primera vez es como ahí un poquito a ver qué ocurre y bueno, pues con mucho miedo, pero también es por ignorancia sobre todo, ¿no? Y Muy bien. porque eso, vienes de fábrica con una serie de estereotipos que, pues, de las películas, del saber popular, digamos, y eso es lo que te causa miedo. Entonces, yo creo que para derribar todo esto, ahora existe Value School, antes no, Sí. y formarse, pues a través de Value School o libros y demás, pues va a ayudar un montón a perder ese miedo. Y sí que, pues ahora sé que hay maneras de hacerlo de una manera pues bastante razonable y limitando el riesgo. O sea que, bueno, hay un espectro grande, pero afinando el tiro se puede hacer bien y sin tener que pasar tanto miedo, ¿no? Perfecto. Oye, ya que has mencionado Value School, es de recibo mencionar que también tú sobre esto escribes en tu blog, alfinlibre.net, ¿verdad? Sí, bueno, en mi blog, aparte, ahora estoy también escribiendo más sobre inversión, quizá porque estoy más en medio de una transformación de mi cartera y es un tema que tengo muy presente, pero bueno, el blog es un poco más amplio, digamos que es un blog personal en el que hablo pues también de independencia financiera en general, de inversión, hablaré probablemente de viajes en algún momento, pero sí, estoy bastante cercano a la educación financiera porque es algo que me gusta y aparte me parece que es necesario divulgar porque hay mucho camino por recorrer todavía. Perfecto. Oye, y a ver, después de la Santander que compraste, ahí ya te picó el bicho y empezaste a invertir hasta que conseguiste ser financieramente independiente, ¿o no fue ese el viaje? No, no, para nada, para nada. De hecho, en aquella época, yo ya no sé si fue antes o después, a mí me gustaba mucho Google. Yo era un friki del Google, tenía todo y yo quería haber comprado, probablemente hubiera comprado media acción, no hubiera comprado más. Tampoco pensemos que me iba a hacer rico, pero por desconocimiento no llegué a hacer esa compra porque no sabía cómo se hacía. Ya imagínate comprar una acción americana, pero bueno. Ahí no, me centré en trabajar en otras cosas. Aunque gané ahí un pequeño dinero, no le presté más atención al tema de las inversiones, me dediqué a otras cosas y no fue
hasta que ya empecé a acumular un dinero que ya pues sentí la necesidad de hacer algo con él y bueno, yo conocía también por lo típico, ¿no? Depósito, plazo fijo o inmobiliario. El inmobiliario, por lo que fuera, pues nunca me había atraído y aparte ya estaba el tema de la crisis ya muy presente, con lo cual pues eso estaba descartado. Y me dije a mí mismo, oye, vamos a ver, tiene que haber alguna manera más de hacer algo con tu dinero. Y me puse a buscar por internet, pues escribiría cómo invertir, qué hacer con tu dinero, alguna cosa así. Y bueno, entre varias cosas que aparecieron, una de ellas, que yo creo que fue el hilo inicial, bueno, yo diría que hubo dos vertientes. Por un lado, el foro de Gregorio de invertirenbolsa.info y por otro lado, un post que tiene Antonio Rico en el que él, bueno, aglutina las reseñas de un montón de libros que se leyó durante un año. Decidió, en vez de hacer un máster, leer un libro cada semana, que me parece una genialidad esa idea. Y bueno, y luego puso ahí todos los libros que había leído, además mucho sobre inversión, independencia financiera, y yo ya aquello dije, bueno, esta es la mía, este señor me parece que tiene razona muy bien, me gusta cómo lo explica, él se ha leído ya todo y además los puntúa, entonces cogí aquello y fui haciendo una selección y pedí pues un montón de libros, 10 o 15 libros por Amazon, que me llegaron aquellas navidades, no paran de llegar libros a casa, y bueno, me puse a devorar información ahí y bueno, aquello fue como abrir una puerta a un nuevo mundo y estaba como loco, ¿no? Que no veía la hora de llegar a casa del trabajo para ponerme a leer y a empaparme de todo aquello. Qué bueno, la verdad es que esa serie de artículos que tú dices que publicó Antonio Rico en su blog, elinversorinteligente.net, fueron fascinantes porque, claro, son 52 libros, uno cada semana, reseñados, bueno, malo, con notas. Vamos, es que yo no sé, casi mejor lugar para empezar a curiosear y a estudiar por uno mismo, pocas veces vamos a encontrar. Oye, querría volver a lo que comentaste, el dinero con el que empezaste a invertir ahora que ya trabajabas, entiendo que procedía de salarios, es decir, son tus rentas de trabajo que a lo mejor ahorrabas por las circunstancias que podías tener en aquel momento, pero no era dinero que tú invertías procedente de tus propias inversiones. Es decir, estamos todavía en la fase de acumulación de salarios, rentas de salarios, a las que tú les vas a dar un destino para que renten un poquito más y las pasas a inversión, ¿cierto? Correcto, sí, hasta ese momento 100% salarios, pues siempre ha habido pues ahorrando en la medida de mis posibilidades, pero bueno, en un momento dado laboralmente pues conseguí por las circunstancias y porque bueno, pues también lo propicié yo, pues ir al extranjero, ¿no? Como consultor y demás, y eran pues bueno, muy buenas condiciones y estuve, pues bueno, ahí empezaba a ahorrar más, ¿no? Tampoco aumenté un poco mi gasto, ¿no? También pero no demasiado, siempre me mantuve bastante pues austero Lugar. de alguna manera y sí, y bueno, pues el ahorro se iba acumulando, ¿no? Y era debido a eso. Hasta ese momento no había invertido y de hecho cuando comencé a invertir ya con cantidades un poco pues, más grandes que las primeras aquellas que compré, pero aún así iba con mucho miedo porque yo veía, digo, bueno, esto es un mundo nuevo, veo millones de posibilidades y es que, claro, no sabes, o sea, necesitas mucho tiempo para analizar un poco todo, ver qué es genuino, qué es trampa, además vas con mucho miedo y bueno, pues empecé poco a poco a ir invirtiendo, ¿no? No todo de golpe, sino que iba pues poquito a poco comprando y probando un poco que iba más conmigo. Vale, la pregunta te la hago porque numerosos gestores en Value School han hecho hincapié en que el principal activo de nuestra estrategia, digamos, somos nosotros mismos y nuestra posibilidad de generar rentas a lo largo de numerosos años, ¿de acuerdo? Te lo planteo porque creo que existe la idea extendida en aquellos que quieren o aspiran a la libertad financiera de que la van a conseguir a través de sus inversiones. Y lo que yo te planteo es, ¿crees que eso es cierto o con las inversiones bien planteadas van a conseguir, uno, acrecentar o hacer que ese dinero rente, ¿vale? Proteger ese poder adquisitivo, pero el motor siguen siendo unos buenos ingresos y un buen control de gastos? Sí, yo el modelo de esto, pues también he recapacitado bastante sobre ello. Yo no lo conocía. De alguna manera, sin querer, estaba en el camino correcto a lo de la independencia financiera y solo me faltaba descubrir lo de la inversión, pero las otras partes las estaba haciendo bien. Y yo, como veo que es el orden adecuado, ¿no? Si lo hacemos, digamos, de una manera premeditada, ¿no? Ya con el conocimiento,
pues hay tres partes imprescindibles, fundamentales, inseparables y que si quitas una, eso no es posible. Y la primera es el ingreso, la segunda es el ahorro y la tercera es la inversión. Si una de esas tres no está, si tú ingresas mucho pero no ahorras, no vas a poder invertir. Si ahorras pero tu ingreso es muy bajo, lo que vas a conseguir invertir no va a ser suficiente. Si ingresas mucho y ahorras pero no inviertes, lo dejas en liquidez, nunca jamás vas a poder vivir de tus inversiones. Entonces, hacen falta las tres cosas. Que las hagas más o menos bien. Si ya las haces con excelencia, pues mejor. Y el orden, pues también el orden que va a funcionar mejor es primero centrarse en generar esos ingresos pues que sean lo más abultados posibles dentro de las posibilidades que tú te vas a poder permitir. Entonces, al principio, con un salario bajo, que es por lo que solemos empezar todos, si ese pequeño ahorro que vas a conseguir lo metes en inversión, pues quizá, pues casi seguro no es la mejor opción. Quizás va a ser mejor invertir ese ahorro en intentar formarte, viajar, crear un negocio paralelo a tu trabajo para incrementar tus ingresos. Entonces, al principio, la primera fase, ese ahorro donde mejor va a estar es eso, en ti, en tus negocios, en el foco de incrementar tus ingresos. Ahí, después, cuando ya tengas unos ingresos, pues que consideres grandes, ya no te va a costar ni tanto ahorrar. Ahí el reto viene porque no te vuelvas loco y aumentes tus gastos conforme a tus ingresos, que también es algo en lo que es súper fácil caer. O sea, porque es que digamos que tienes el mundo en tu contra. O sea, tienes miles de millones de marketing gastados para que tú gastes tu dinero. O sea, el objetivo es separarte de tu dinero, ¿no? Y ahí tienes que ser fuerte y tener las cosas muy claras para que eso no ocurra. Entonces, ahorrar, y con ese ahorro, ahora ya sí, ya nos vamos a la parte de inversión. Y luego, con la inversión, pues tener unas expectativas realistas. O sea, como bien has dicho, la inversión, lo realista es conservar patrimonio y conseguir una pequeña rentabilidad de un 3-4%. Todo lo que suba de ahí, pues va a ser un poco de suerte, pero no es lo que deberíamos considerar de entrada, ¿no? Me gusta que lo abordes así porque yo pienso que el tema del ahorro no es algo que de por sí suene sexy, ¿de acuerdo? Mucha gente a lo mejor, como tú, como yo, como muchos amigos que nos escuchan, sea algo que llevan de fábrica, como hemos dicho, que les venga naturalmente, pero es la parte de recortar. Y oye, al final yo creo que también la vida está para disfrutarla y eso se puede llevar a límites extremos en que pospongas en exceso disfrutes presentes y la vida se vive solamente en el presente por una vida futura que es que, leches, no sabes cómo va a discurrir al fin y al cabo, ¿no? Así que me parece muy bien lo que has dicho, en concentrarte en los ingresos. Ese ahorro a lo mejor dedícalo a aprender inglés o a estudiar algo que te pueda permitir aspirar a trabajos mejor remunerados, porque esa es la pata más potente, me parece a mí. Oye, en tu caso, ¿cuál fue, no sé, cuál de las dos, la de gastos y ingresos, te supuso quizás más problema? ¿Ahorrar Bueno, o que te pagaran más? la de ingresos siempre es difícil, pero bueno, yo creo que la dificultad de conseguir más ingresos es algo que es bien conocido, ¿no? Es algo a lo que todo el mundo se intenta. Es el objetivo normalmente más normal, ¿no? Entonces, aquí no voy a añadir nada que la gente no sepa. Es difícil ganar dinero, obviamente, ¿no? Entonces, ¿Te fuiste a eh, Inglaterra quizá por eso, no? sí, claro, o sea, yo en aquel momento era mi prioridad, además estaba muy bien pagado, entonces ahí, vale, es un reto porque tienes que superar, pues, algunos miedos. Por ejemplo, pues irte al extranjero si nunca has salido, como era mi caso, pues da miedo, no sabes cómo, que allí igual hay dragones, ¿sabes? No, te da, no sabes cómo funciona allí la gente, hablan en inglés, que aunque había estudiado toda mi vida, no hablaba nada de inglés, de verdad, o sea, nada. Y bueno, pues todo eso, pues te tienes que Impone. separar de tus amigos, todo. Hay gente bueno, al final lo pone en la balanza y dice, pues mira, a mí no me compensa, yo con este sueldo estoy bien y aquí me quedo. Entonces, bueno, eso es un reto, ¿no? Pero luego, la segunda parte para mí, o sea, en la que siempre hago más hincapié es la del ahorro, porque es la menos sexy, la más difícil psicológicamente, porque, por eso, o sea, que vas a tener a la gente que te rodea en contra, tienes a toda pues, la industria en tu contra pidiéndote que gastes y demás. Entonces, psicológicamente me parece la parte más complicada. Y además, si has hecho bien la primera parte, o sea, has conseguido aumentar tus ingresos,
pues vas a estar rodeado normalmente de gente que ha conseguido lo mismo que tú. Entonces, si toda esa gente que está a tu alrededor, además, incrementa sus gastos con el mantra de que cuanto más gastes, más disfrutas, que en mi opinión es falso, o sea, hay que discernir ahí, pero es normalmente el mantra que se suele utilizar, entonces vas a tener una carga de culpa grande y los que están a tu alrededor se van a encargar de recordártelo y hacerte presión, pues muchas veces con frases inocentes, pero bueno, eso va calando y al final en algún momento puedes decir, bueno, es que lo que tengo que hacer es gastármelo, porque solo se vive una vez y venga, ya está. Aquí está la llave hacia la felicidad, en gastármelo. Y entonces, luchar contra eso, cuando tienes todo en contra, es bastante complicado, bastante impopular y cuesta mucho. De hecho, hay mucha gente que gana muy bien, muy buenos sueldos, que está en el extranjero, que, bueno, y luego ya nos podemos ir a gente que le toca la lotería y se lo acaba desapareciendo su Pudiendo. capital, famosos, futbolistas y demás. Y esto es porque, pues bueno, porque suben ese gasto, lo adecuan a sus ingresos y no son capaces de frenarlo y darse cuenta de que no haciendo eso, pues también puede ser muy feliz y además labrarte pues una libertad adicional, ¿no? Oye, entonces dirías que es un camino un poco solitario, porque creo, intuyo en tus palabras que es este remar contracorriente te va a exigir que desarrolles cierta fortaleza psicológica de, primero, este es el camino que yo he decidido seguir y me tengo que proteger de este tipo de ataques, de comentarios a lo mejor bien intencionados de amigos, familia, que van a ver en mí algo totalmente, vamos, desviado del camino normal. Creo que suele ser solitario, porque sobre todo al principio, o sea, tienes como un sentimiento hasta de culpabilidad, porque dices, bueno, ¿y esto por qué? Yo cuando lo descubrí, yo leí aquello y yo por la oficina no le decía a nadie, ¿no? Pero era como, ¿por qué la gente no hace esto? ¿Por qué no se lo plantea? Será algo, estoy yo pensando algo mal, o sea, incorrecto, es todo, es Sí. imposible, ¿no? Entonces, y luego también, pues si haces esto del ahorro lo de la inversión hay mucha gente que no lo entiende tampoco, hay muchos tabús, hay hasta muchas cosas que están pues, medianamente mal vistas, incluso entre gente que digamos que están en el mismo mundillo, ¿no? Entonces, al final mucha gente acaba pensando que los que tienen a su alrededor no lo van a entender y acaba dejándoselo para sí mismo. Y de hecho yo conozco muchos casos, o sea, hace poco he hablado con una persona que era financieramente independiente, ha dejado el trabajo y todo y no le ha dicho nada prácticamente a nadie. Entonces, y de estos casos pero es que hay muchos, ¿no? Entonces yo pues lo viví ahí en la sombra un tiempo hasta que vi a un chico del trabajo ahí en el aeropuerto leyendo un libro que se llama La Bolsa de la Vida, que es uno de los mejores libros de independencia financiera que he leído, y yo le dije, oye, ese libro me lo he leído yo también. Y ahí, bueno, conectamos, empezamos a hablar, yo le empecé a contar las cosas, vi que era receptivo y ahí ya tuve pues como mi partner in crime, ¿no? Y juntos, pues la verdad que ya descubrimos un montón de cosas y poco a poco fui abriendo un poco más, fui contándole a alguna otra gente, amigos cercanos, pero muy poco a poco y me fui quitando esa careta, ¿no? Y bueno, después ya pues con todo el tema del blog y tal, de alguna manera decidí que bueno, también es algo que dice Harry Brown en uno de sus libros, que también me gusta mucho, y es que si tú vas con esa careta, pues claro, no vas a encontrar a nadie que sea afín a tus valores, ¿no? Porque igual lo tienes al lado, pero también va con una careta y nunca os vais a conocer, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues venga, vamos a quitarnos la careta, vamos a aceptar quizá esas críticas o esa negatividad, pero a la par, pues también quien esté alineado, pues va a ver en mí que tiene alguien a quien acercarse y voy a ganar amigos que estén alineados con mi manera de verlo. Y yo he de decir que ha funcionado muy bien. O sea, yo cada vez tengo más amigos y más gente conocida que entiende esto, que lo comparte, que me pregunta, que me enseña un montón de cosas. Y ahora para nada es un camino solitario, o sea, para nada. Entonces yo, la verdad que invito a la gente a que sea un poco valiente, que dé ese paso y que bueno, que asuma esa crítica, pero porque también viene con cosas positivas, ¿no? Perfecto, era justamente lo que quería que explicases, porque estoy de acuerdo contigo, creo que es un camino de solitarios al principio porque es incomprendido, es remar contracorriente,
pero, y encima hoy en día con internet, foros, enseguida uno puede encontrar estas almas gemelas o partners in crime, como dices tú, que te acompañen y que compartan contigo los sinsabores y las victorias. Ese libro que has comentado tú de Vicky Robin y Joe Domínguez, La Bolsa de la Vida, lo recomiendo, vamos, a mí fue el que me inició en esto que ahora es un trabajo para mí y una forma de vida. Es un libro sensacional. Jesús, primera pregunta que te voy a pasar de nuestros amigos, de Astrid. Te dice, ¿cuál crees que debe ser el objetivo de ahorro sobre el total de ingresos? ¿Mínimo un 25%? Yo no pondría números, yo nunca me lo he planteado con números y, o sea, es que creo que no se puede medir. Yo creo que en función de cómo tú lo vayas sintiendo, ¿no? Entonces, es que es eso, yo creo que es algo muy personal. Cuanto más ahorro consigas, pues mejor. Yo llegué a un punto de hasta un 80% de ahorro, pero Wow. mi sueldo era muy abultado. Es que entonces depende, ahí había margen y no estaba comiendo arroz, que es lo típico, ¿no? Podemos empezar por ahí. Pero, o sea, yo vivía muy bien, vivía en un piso súper bonito en el centro de la ciudad y hacía todo lo que tenía que hacer, pero bueno, o sea, entonces en mi situación podía llegar ahí. Cuanto más consigas, mejor, pero claro, sin estrangular tu calidad de vida presente, porque normalmente esto, siendo realista, va a ser un plan a largo plazo, o sea, de 20 años. Entonces, tú no puedes estar viviendo 20 años con el cinturón muy apretado, o sea, no se puede, porque vas a dejarlo. Entonces, es mejor que te lo aflojes un poco hasta un punto en el que tú estés cómodo y puedas alargar el plan. Pero Jesús, ¿tú tardaste 20 años? Esa es mi pregunta. ¿Cuánto tiempo desde que tú dijiste, venga, en tu cabeza se hizo la luz y dijiste, me voy a embarcar en este viaje, hasta el día en que colgaste el traje y la corbata, cuántos años pasaron? Bueno, desde que yo dije eso pasó poco tiempo, pero es que, como ya digo, yo es que ya iba en el camino desde muchos años. O sea, yo he estado trabajando 10 años en total y desde que hizo clic, pues dejé el trabajo 3 años y medio después, más o menos. Entonces, pero bueno, digamos que yo ya tenía la maquinaria, sin saberlo, funcionando a todo vapor en la dirección que tenía que ir. Solo me faltaba, pues ese conocimiento, que se me encendiera la bombilla para terminar de orientarla hacia el sitio que tenía que ir. Y una pregunta psicológica. En tu caso, yo he leído el blog y claro, tú tenías una vida que querías dejar. Es decir, pregunta, ¿es más poderoso, por ejemplo, decir, ay, me gusta la independencia financiera y es una meta a la que voy a ir, a dirigirme, a aspirar a ello? Creo que es mucho más fuerte algo como tú. Hay una vida que quiero dejar y eso me va a poner las pilas para que yo me esfuerce mucho más por llegar a esa libertad que me va a acercar a la vida que yo quiero más. No te lo digo porque me parece que es mucho más motivador que lo otro, ¿no? Sí, pero no lo eliges tú. Entonces, cada persona va a tener una situación vital diferente. Entonces, en función de eso, va a tener que hacer su plan. Entonces, el plantearse la libertad financiera a 20 años vista como la solución a tus problemas del presente es un error. O sea, no hagáis No eso, funciona así. porque no te va a servir. Otra cosa es que, bueno, que tú acometas los problemas que tienes ahora y de fondo seas responsable con tus finanzas y demás y vayas construyendo cada vez más libertad financiera y de aquí a unos años pues te podrás beneficiar de ella, ¿no? Pero la libertad financiera por sí sola no soluciona pues no muchas cosas. Lo único que te da es más libertad. Bueno, lo único, que ya bastante, pero bueno, no te hace feliz porque sí, ¿no? Entonces, hay mucha gente, o sea, yo conozco bastante gente que tiene... También tenemos que distinguir entre, en inglés lo llaman FIRE, ¿no? Financial Independence, Retirement Early. Libertad financiera, retirarse temprano. Son dos cosas que pueden ir por separado, ¿no? Entonces yo conozco bastante gente que es financieramente independiente, pero no ven la necesidad de retirarse todavía porque en sus trabajos están cómodos, prefieren la seguridad que les da, además tener una nómina, que la incertidumbre que también te da dejar ese trabajo y una serie de cosas, ¿no?, que conlleva. Entonces prefieren quedarse ahí y es perfecto, ¿no? Pero si estás en una situación como la que era la mía, en la que, pues bueno, ya puedes aspirar a la libertad financiera,
estás en una situación que es incómoda para ti, que no estás a gusto, que no te estás sintiendo realizado y ves que lo que quieres hacer es incompatible con continuar en ese estilo de vida, pues hombre, ahí encajan las dos cosas y dices, pues blanco y en botella, voy a hacer esto, renuncio a mi trabajo y me pongo a hacer lo que viene después. Entonces, ahí yo sí que tenía lo del palo y la zanahoria muy claro. Yo tenía el palo y luego tenía la zanahoria que bueno, era algo que ya llevaba yo por dentro, pero que me lo autoimpuse de alguna forma, que era pues viajar por el mundo, hacer una vuelta al mundo sin tiempo de regreso. Y claro, eso es, estuve al final 20 meses, eso es incompatible con estar en un trabajo convencional, ¿no? Entonces, pues bueno, juntas una cosa con la otra y a mí me salía que tenía que dejar el trabajo. Oye, Jesús, el momento en el que yo creo que te acordarás todavía del día en que dejaste de trabajar, es decir, el último día del trabajo. Entiendo yo, porque somos humanos y tú también lo eres, por supuesto, como los demás, aun habiendo echado los números y las cuentas y siendo la culminación de un proyecto de años, tendrías miedo. Mucho miedo, sí, sí. O sea, yo decidí un año antes de dejarlo, decidí que lo iba a dejar. Y me di ese año para organizar todo, bueno, de cuentas, de tal, o de viaje. Y ese año te aseguro que le di vueltas cada día a ver si era lo correcto o no, los números, y si pasa esto, si pasa lo otro, y busqué todas las opciones posibles y al final, pues bueno, aun con miedo, decidí que era razonable pensar que por muy mal que fuera el plan financiero también, pues bueno, sigo siendo joven, tengo una serie de actitudes, iba a tener mucho más tiempo, caso necesario podría volver a trabajar, pero bueno, o sea, hay muchas soluciones a que eso vaya mal, entonces decidí abrazar la incertidumbre y decir, bueno, aun con incertidumbre, creo que no es una locura el hacer esto, porque creo que aunque me equivoque en un cierto grado, voy a ser capaz de reorientarlo, ¿no? De momento han pasado 4 años y de momento no me he arrepentido, ¿vale? Y bueno, y el día de dejar el trabajo, pues bueno, imagínate, eso es un subidón, o sea, eso es como el día más feliz del mundo. Yo cuando salí por aquella puerta de la oficina era como una sensación de libertad más grande que he experimentado en mi vida, ¿no? Y además con todo lo que vino después y con esa sonrisa que se me puso en ese momento de salir, creo que estuve los 20 meses del viaje con esa sonrisa perpetua, que no se me quitaba pasara lo que pasara. Madre mía, fíjate, has respondido algo que te iba a preguntar yo, es si te has arrepentido, porque claro, uno de los miedos es, ¿y si luego me arrepiento? ¿Y si luego lo que yo me he figurado en mi cabeza no se cumple tal y cual lo imaginé y me siento con remordimientos? Te digo una cosa, son preguntas que nos hacemos todos, pero gente que ha dado pasos similares al tuyo, de apostar por un sueño que tenía, en ningún caso que conozco yo se ha arrepentido en ningún momento. Es decir, ha sido abrazar la incertidumbre, como tú decías, pero vamos, veo que a ti te pasó igual. Tú te embarcaste en una vuelta al mundo de 20 meses, según has dicho, y vamos, arrepentimiento cero o ninguno, ¿no? No, y bueno, a ver, lo que más miedo da esta parte de dar el salto, como la llamo yo, es la más difícil de la independencia financiera. No tanta gente se tiene que enfrentar a ella porque, bueno, el camino es largo, pero una vez llegado ahí, pues es un punto complicado, sobre todo si no te ayudan. Porque ahí casi lo que estás deseando es que te den el empujón, que te digan, te vamos a bajar el sueldo un 30%, para que puedas decir, pues ya está, lo dejo. O te echamos, o lo que sea, ¿no? Que te lo pongan fácil. Pero si no es el caso, que en mi caso no era eso, yo podía seguir allí, pues es tu responsabilidad. Ahí es tu responsabilidad, porque si es externo a ti, tú puedes decir, bueno, ¿qué iba a hacer? Si me han echado del trabajo, ha cerrado la empresa, lo que sea, es externo a mí. Yo me quito esa responsabilidad. Pero si tomas tú la decisión, es mucho más difícil porque tú acarreas con esa responsabilidad en caso de que vaya mal. Y bueno, de momento ha ido bien, pero más adelante puedo darme cuenta de que quizá, pues bueno, era un error. Cuanto más tiempo pasa sin serlo, pues creo que ya acumulas más puntos para no arrepentirte, ¿no? Yo creo que ya con esa vuelta al mundo ya está, para mí ya ha cumplido. Aunque ahora tenga que volver a un trabajo de, no sé, que me paguen poco, yo creo que ya me compenso. Oye, Jesús, tú te embarcaste en una vuelta al mundo y, perdona, lo voy a expresar así como te pusiste un plan ya que tú mismo seguiste. No te encontraste con, ¿y ahora qué demonios hago yo con mi vida? ¿No? Entonces, esa es una pregunta que yo creo que tiene uno que haber respondido antes de dar el paso. Hay un dicho en inglés que yo recuerdo como, wherever you go, there you are.
¿no? Donde vayas, allí vas a estar tú. Tú con tus problemas, tus neuras, tus inseguridades. Es decir, y claro, oye, perdona, muchos en el trabajo encontramos una vía de distracción que me separa de esta neura mía de inseguridades, no sé qué hacer con mi vida. La pauta de las 8 horas de trabajo, de saber qué voy a hacer mañana, igual que ayer, igual que antes de ayer, me soluciona este acertijo que es mi vida y mi felicidad. Entonces, tú a lo mejor lo tenías más claro, pero creo que eso es algo que cualquiera que aspire a esta vida tiene que plantearse antes de dar el salto, porque luego puede ser un momento un poco delicado, ¿no? ¿Para qué demonios hago yo ahora que no tengo nada que hacer? Bueno, yo tenía el plan del viaje, pero eso cubre 20 meses, ¿no? Después toca enfrentarse a lo que acabas de decir. O sea, bueno, yo digamos que yo la llamo la luna de miel. Entonces ahí, vale, la luna de miel, todo perfecto, todo muy bien, no te tienes que preocupar de otra cosa, pero cuando eso termina, pues bueno, ya te tienes que enfrentar a la vida real sin un trabajo, ¿no? Y yo ahí... yo no lo tenía, o sea, no lo tenía, y de hecho es ahora en lo que estoy trabajando, o sea, en esa parte, o sea, no lo tenía de antemano de, bueno, yo voy a dejar el trabajo, voy a hacer viaje y luego esta va a ser mi vida. No, o sea, la libertad financiera te da ese lienzo en blanco sobre el que hay que trabajar, ¿no? Y es un privilegio, pero también una responsabilidad muy grande y es un reto. Y yo ahí veo el trabajo aporta varias cosas, entre ellas lo que tú has dicho, el trabajo te aporta estructura. Es súper fácil, desgraciadamente, organizarte tu vida porque tienes que estar trabajando normalmente de 9 a 6 o 7 a 8 o lo que toque y luego pues, tienes que planificar una pequeña parte de cada día de diario que no vas a tener problemas porque vas a tener cosas pues vitales que hacer. 2 fines de semana, un poquito de ocio y 3 semanas de vacaciones al año. O sea, eso te lo resuelve, ¿no? Si no tienes que trabajar, pues ya eres tú el que tiene que pues organizar tu día, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y demás. Bendito reto, ¿no? Pero es un reto, lo tienes que hacer porque si no, pues puedes acabar empezando cada día levantándote más tarde, pues bueno, caer en la desidia y un montón de cosas, ¿no? El trabajo, aparte, pues también te otorga un propósito. Te guste más o te guste menos. Tú tienes que ir ahí y tienes un jefe que te va a decir lo que tienes que hacer y tú es lo que tienes que cumplir. Y tienes un jefe, aunque no tengas jefe, aunque seas autónomo y tengas clientes, esos son tus jefes. Te van a esperar, ¿no? Lo que tienes que hacer y tienes que cumplirlo. Entonces, eso ya te da un propósito, algo que hacer, te da una identidad. Nos asociamos normalmente con nuestro trabajo. Pues soy Pepe, arquitecto, soy Juan, albañil, lo que sea, ¿no? Y bueno, yo creo que es un error, porque somos más que nuestro trabajo, deberíamos ser más, pero en el momento que te quitan eso, pues tienes ese vacío de identidad, ya tienes que cubrirlo. ¿Quién soy yo sin el trabajo, no? Y esto al final son preguntas muy filosóficas, pero son importantes, ¿no? El trabajo, ¿qué más te da? Una red social, lo mismo. A lo mejor te caen un poco mejor, un poco peor tus compañeros. Hay algunos, pero tú vas a tener a alguien a quien saludar por las mañanas, con quien tomarte el café, con quien charlar, discutir de lo que pasó el fin de semana, el partido de fútbol, y es algo que necesitamos porque somos animales sociales. Si el trabajo, digamos que te lo regala eso, ¿no? Con mayor o peor calidad, pero te lo regala. Ahora, cuando no lo tienes, eres el responsable de construir esa red social a tu gusto, pero tienes la tarea. ¿Dónde vas a buscar esas conexiones, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Y bueno, pues de nuevo, es un privilegio, pero es un reto a la vez. Jope, vamos a escarbar un poquito y quizás sea una parte, no pretendo que sea desagradable, pero te voy a hacer las preguntas. Jesús, la parte menos rosa de la independencia financiera y del vivir con este grado de libertad. Envidias, comentarios a lo mejor chistosos de, joder, no sé, pérdida de amistades, a lo mejor, no sé si se ha dado en tu caso, incomprensión de la familia, de los amigos, te mandan a hacer los recados, ya que Jesús no tiene todo el tiempo libre, por ejemplo, se lo mandamos todo a él y dices, oye, mira, yo tengo mi vida, que no tenga un trabajo no significa que sea yo ahora el chico de recados de la familia o que me podáis mandar a recoger al abuelo cada vez que viene a visitarnos en el tren. Otra cosa que Soledad, puedes viajar a lo mejor donde el resto de gente no puede viajar, que tenemos a lo mejor las vacaciones muy tasadas en julio y en agosto, pero tú puedes aprovechar ofertas e irte a lo mejor en febrero, en marzo. Es decir, esas cosas te las has encontrado en algún momento o sabes que son situaciones en que otros compañeros independientes
se han encontrado y han resuelto? ¿No todo es del color de rosa? Sí, obviamente, ¿no? Hay muchas cosas. De hecho, de forma general, creo que es más... O sea, si quieres tener una vida fácil, no busques la independencia financiera, de verdad, porque es complicarte la vida, de verdad. Es mucho más fácil. A veces dices, bueno, sí, o sea, porque es que el camino habitual está marcado, está trazado, ¿no? Es como ir por una carretera asfaltada, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor no te gusta, pero si para ti está bien, digamos que la sociedad está preparada para eso, ¿no? Y la independencia financiera es salirte por el arcén y entrar por la selva con un machete por el que no ha ido mucha gente o casi nadie, a lo mejor, y tienes que ir haciendo camino. Pues bueno, si eliges, pues está muy bien, pero es complicado, ¿no? Me acabas de dejar cao, porque precisamente, y aquí quiero tu opinión, por favor, igual que en el resto de la entrevista, pero aquí más todavía, creo que se está poniendo de moda el tema de la IF, del movimiento FIRE. Empiezan a salir cuentas en Twitter de gente, blogs, métodos, gente, y siempre es con lo mismo. La foto de las piernas en la hamaca, la playa blanca, la palmera, mis ingresos pasivos, que si quieres de eso hablaremos en otro momento, de decir, algo va a trabajar para mí de manera que yo no voy a trabajar, y tú me dices, oye, perdona, si quieres la vida fácil, este no es el camino. Cuando lo que venden es precisamente, este es el camino para la vida fácil. Es el camino para la vida fácil, pero llegar hasta allí, pues no es fácil, ¿no? Y aparte, bueno, y luego aparte que, bueno, que muchas de esas cosas a lo mejor que se venden, pues son para la foto, ¿no? Ningún nómada digital, que bueno, nómada digital pues también está trabajando, ¿no? O sea, pero que nadie se va con el portátil a la playa. Pero bueno, lo mismo que ponen las fotos te lo dicen si les preguntas, ¿no? Pero bueno, es un concepto, ¿no? Yo creo. Pero eso lo haces un día y cuando te das cuenta de que ahí hace un calor que no veas, de que es incómoda la silla, pues donde mejor se está con el ordenador es en tu escritorio, con una silla cómoda, con una temperatura buena y demás, ¿no? Pero bueno, yo iba más por el lado de que te enfrentas, pues eso, a un montón de retos que en una vida convencional, pues no tienes que enfrentarte a ellos. Obviamente tienes otros problemas, ¿no? Pero bueno, estos nuevos retos también es que no hay mucha gente a la que puedas acudir para que te oriente, ¿no? Y vas a estar un poco más tú solo ante el peligro. Hay maneras, obviamente, pero estás ahí y tienes que descubrirlas, ¿no? Pues mira, precisamente viene a cuento una pregunta de José Naranjo que te pregunta si sabes si hay algún club de independencia financiera, pues porque como comentas tú, es un viaje solitario y no estaría de más conocer otra gente afín. Y Óscar García comenta la pregunta que en Telegram, la aplicación de mensajería, cree que hay varios canales. ¿Puedes tú recomendar algún foro, grupo o club para que la gente que quiere se sienta un poco más arropada? Pues bueno, que conozcas, sí, hay un canal en Telegram que habla de independencia financiera y bueno, podríamos decir, hay un grupo de personas que se llama Objetivo 2035 que viene, bueno, son mayormente gente de Valencia, ¿no? Y bueno, está orientado a inversión, pero también Objetivo 2035 es porque el objetivo es llegar a la independencia en 2035, ¿no? Empezaron hace 5 años. Y bueno, por ahí pues también hay este grupo, han hecho algunas jornadas de independencia financiera ahí en Valencia, que yo estuve el año pasado y estuvieron muy bien con diferentes ponencias y bueno, es una de las cosas que ha surgido. Y bueno, pues la verdad es que no hay mucho más, desgraciadamente. Igual tenemos que montar algo en Alfil Libre también. Ojalá, bueno, mira, eso es una cuestión que te quería preguntar. Ahora tu actividad y sobre todo, dime, tu actividad que te genera ingresos, porque entiendo que la mayor parte del capital de tus ingresos proceden de tus inversiones. Me están preguntando por las inversiones, como digo a los amigos que escuchan, sobre eso trataremos al 100% en la sesión del Summer Summit. Hoy será un tema secundario o a lo mejor en el coloquio, pero ahora yo entiendo que tienes un sistema de ingresos pasivos a través de tus inversiones. ¿Hay ingresos activos? ¿Estás trabajando o con proyectos pues eso, que te ocupan? Por ejemplo, no sé, crear un club y dar algún tipo de asesoría, servicio. ¿Ese es tu plan a medio plazo, quizás? No, o sea, ahora mis ingresos son, bueno, desde que lo dejé, pues mis ingresos son íntegramente por el tema de las inversiones y ingresos activos pues no tengo ninguno. ¿Quiere decir esto que lo descarto? Pues no, pero para hacer una actividad remunerada, para mí tiene que cumplir
una serie de requisitos que, pues si no, no la voy a hacer porque ahora mismo la idea es que, bueno, que no la necesito, ¿no? Entonces, bueno, no voy a pasar de nuevo volver a vender, digamos, mi tiempo, ¿no? Para hacer algo que no es lo que quiero hacer. Entonces, estoy abierto a hacer cosas que vayan alineadas con mi objetivo, con lo que me gusta ahora, que es pues hablar de inversiones, hablar de independencia financiera, hablar de viajes, ayudar a la gente que se interese por esto, en todas las facetas posibles, ¿no? Y sobre todo me marco como una regla que es que fuese algo que haría aunque no me pagasen, porque... ¿no? Porque veo bueno, pues que me parece una misión loable, ¿no? Y que me gusta hacerla, que voy a disfrutar, que voy a aprender, aunque sea un reto, aunque me cueste un poco, pero voy a aprender, voy a conocer a gente interesante. O sea, voy a tener unos beneficios que son suficientes más allá del dinero para que yo aceptase ese trabajo. Y obviamente, si me pagan, pues nunca está de más tener más redes de seguridad, ampliar el control financiero, porque, bueno, también yo no soy poseedor de una bola y no sé lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pero tiene que cumplir esos requisitos. En 4 años no ha aparecido, o sea que tampoco es que sea fácil, yo creo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, te voy a hacer algunas preguntas sobre tus inversiones porque veo que hay mucho interés en el tema. Llevamos ya 3/4 de hora hablando un poquito más de filosofía, que era el objetivo que te planteé para esta charla, pero bueno, para los amigos que se han pasado por el webinario creo que puede estar bien. Miguel Díaz te pregunta cuáles son tus inversiones actuales. ¿Empresas de dividendos americanas? Yo quiero, Miguel, referirte a un artículo excelente que ha publicado hace poco, hace unas semanas, de por qué ha cambiado su estrategia de inversión, ¿vale? Pero bueno, lo va a explicar Jesús muchísimo mejor que yo. La pregunta de Miguel es, ¿en qué inviertes si sigues en dividendos? Bueno, como en el artículo está todo al detalle, o sea que si me dejo algo, pues ahí está todo. De hecho, ahí ese artículo y el siguiente, pues explico el antes y más o menos el ahora, ¿no? Aunque tampoco es el ahora concreto, pero bueno. Yo invertía, pues, digamos, un poco, fue una evolución, ¿no? Primero, o sea, lo que atrapó mi atención, aunque creo que fue un error, o sea, ahí, mira, lo tuve cerca porque Antonio Rico habla mucho de otras estrategias también, pero digamos que a esas ya llegué tarde. Y entonces primero atrapó mi atención el buy and hold, la inversión en empresas pues estables, que reportan dividendos, que es una buena estrategia y es una estrategia válida para la independencia financiera. Pero ahora pues he cambiado, creo que hay otras un poco mejores, ¿no? Entonces, en un primer momento hice eso, fui probando también. Algunas empresas las compré más con el propósito del medio plazo, de que se revalorizaran y venderlas. Hice mis pinitos, con algunas gané dinero, con otras no tanto, pero bueno, en general fue más o menos positivo. Y luego, poco a poco, la estrategia que fue quedando fue más la de empresas de dividendos. Pero tampoco no era estricto en que fueran dividendo creciente, aristócratas del dividendo. De hecho, pues en aquel momento tampoco sabía mucho de la existencia de esto. También, aunque parezca ahora, va a sonar muy raro, pero en 2013 era una obviedad que el mercado americano estaba sobrevalorado, era obvio, o sea, lo sabía todo el mundo que aquello iba a caer, o sea, y fijaros, para que, bueno, pues entonces yo allí no me quise meter porque era obvio que iba a caer, entonces ya entraría cuando llegase la caída, ¿no? Entonces me centré más en empresas españolas, pues bueno, sesgo de proximidad, también otro error. Luego me fui abriendo a empresas más europeas y finalmente ya dije, bueno, esto no va a acabar de subir nunca, pues vamos a comprar empresas americanas también, ¿no? Y bueno, fui ahí ampliando un poco con la vista en que pagaran dividendo la mayoría, aunque no todas. Y bueno, entre los dividendos y también, como iba progresivamente, digamos que había acumulado pues bastantes ahorros muy rápido y me daba miedo meterlo todo de golpe porque yo veía que estaba en evolución de aprendizaje, pues también tenía bastante parte en depósitos, cuentas bancarias y demás. Esa parte también la tenía bastante optimizada y también daba sus ingresos. Y en un momento dado, en concreto en diciembre de 2019, pues esta estrategia ya llevaba tiempo pues no sintiéndome del todo cómodo y empezaba a verle cada vez un poco más los problemas o las deficiencias. Y a la par, otra estrategia que conocía también desde el principio, porque compré el libro de Fail Safe Investing de Harry Brown en 2012, me lo leí y lo tenía
bueno, de fondo y quería hacer una cartera permanente, pero también la quería hacer por partes, también siendo muy listo yo, pues digo, bueno, ahora compro la renta variable porque los bonos, ya es que no puede bajar más los tipos de interés, los bonos van a caer, ya los compraré cuando caigan, ¿no? Entonces me lo pensaba hacer por partes. Pero bueno, ya en 2019 leí otro libro de cartera permanente, a mediados de 2019, que es el de Permanent Portfolio de Craig Rowland, que está solo en inglés. Entonces, pero bueno, ese libro hizo que hiciera clic en mi cabeza y ahí es cuando de verdad entendí la cartera permanente. Hasta ese momento tenía una noción, pero no había entendido cómo iba. Y ahí hizo clic y ya, bueno, pues se juntó el hambre con las ganas de comer y ya dije, mira, pues ya está, aquí hay que hacer un cambio y además hay que hacerlo de golpe, porque no voy a ser capaz de construir la estrategia de dividendos poco a poco, gradualmente, como lo había construido, porque no iba a ser pues hacer un market timing, intentar acertar con cuáles estaban mejor y peor, me iba a causar pues dolor, entre comillas, vender las que están en negativo y dije, mira, la foto de la cartera ahora como un todo, lo que vale, porque 2019 fue bastante bueno. Y digo, con esta foto, si yo lo coloco en esta estrategia, vendiéndola todo, es suficiente con ese 4%, 3-4% que espero, pues ya está, preservo mi independencia financiera. Entonces es lo que hice y pasé de dividendos a cartera permanente de una manera progresiva. De hecho, todavía estoy invirtiendo, pero bueno, la cartera permanente sí me veo más cómodo de invertir bastante más rápido y de hecho yo creo que para finales de año, mediados del año que viene, debería tener pues prácticamente el 100% invertido de esta forma. La cartera permanente, por tanto, te permite esas retiradas de efectivo, que son con las que, entiendo yo, vives, habiendo dicho ya que tus ingresos son puramente pasivos en este momento, entiendo que el correspondiente a tu presupuesto vital anual, tus gastos del año, lo sacas de ese porcentaje, no sé si en tu caso será un 25% a lo mejor, como dicen en algunos lugares, del cash, el efectivo, vives con eso. Bueno, ahora mi porcentaje de cash es mayor porque digamos que tengo dos grupos, ¿no? Por un lado, lo que está invertido en cartera permanente y en esa parte hay un 25% de liquidez y luego lo que está fuera de la cartera permanente que es liquidez pura. Entonces ahora mismo tengo muchísima liquidez, ¿no? Pero cuando este plan ya lo complete, pues cómo funciona es que gastaré de ese 25% de liquidez. Y cuando baje, bueno, deberíamos explicar un poco la estructura de la cartera permanente, ¿no? Para quien No no te la preocupes, si conozca. quieres lo podemos hacer para la sesión de la semana que viene, tampoco lo destapemos todo hoy. Vale, correcto. Bueno, entonces, esta estrategia, pues, una característica que tiene es que eso, tiene un 25% de liquidez. Entonces, está ahí disponible pues, para tus gastos, para imprevistos, incluso si es suficientemente grande, pues yo creo que no hace falta un colchón de seguridad adicional. O sea, en nuestras estrategias sí es conveniente, pero en esta pues digamos que la parte de liquidez ya es suficientemente grande como para no tener además otra partida adicional con un colchón de liquidez, ¿no? Que en otras estrategias a lo mejor la gente debería incorporarlo, ¿no? a su estrategia y considerarlo en la rentabilidad, porque en realidad es patrimonio que no está invirtiendo. La cartera permanente ya va integrado ahí, ¿no? Y entonces, aunque te venga un imprevisto, siempre vas a tener esa parte de liquidez disponible para gastar. Y cuando se reduzca lo suficiente, porque funciona con unas bandas de rebalanceo, pues entonces venderás otras partes y volverás a reponer esa parte de liquidez. Vale. Oye, Jesús, remitimos a los oyentes que tengan interés a la sesión del Summer Summit, que todavía hay plazas para matricularse, y también a tu grupo de Telegram. Tienes un grupo de Telegram, ¿verdad? Sobre cartera permanente. Vale, sí, también, bueno, lo comenté en Twitter y aquello se viralizó y al final pues se creó un grupo de Telegram que bueno, estamos 1.600 personas ya. Yo la cartera permanente era algo bastante poco conocido, pero bueno, parece que hay apetito, que la gente está empezando a entenderla y cuanto más veo que la gente comprende esta estrategia de inversión, pues está viendo que para ciertos casos y ciertos perfiles de inversor tiene mucho sentido y está teniendo muy buena acogida. De hecho, pues cada vez hay más gente que aporta conocimiento, que no soy solo yo el que está ahí explicando cosas, hay gente que sabe muchísimo y que está aportando un montón y entre todos estamos aprendiendo cada día a aplicar esta estrategia y a conocerla. Y bueno, pues invito a cualquiera que tenga curiosidad a que entre ahí. Lo pueden encontrar pues, a través de mi Twitter
o bueno, en el blog también hay un post en el que explico la estrategia y ahí también tienen referencias a este grupo de Telegram. Perfecto, estás on fire, Jesús, con el tema de la cartera permanente y todo eso, y me alegra mucho. Mira, te voy a pasar varias preguntas que han hecho los amigos que escuchan acerca del tema muy peliagudo en España, porque tenemos mucha dependencia de la seguridad social, el seguro sanitario, qué voy a hacer si dejo de cotizar y no me voy a jubilar, o sea, no sé, voy a perder pensión. ¿Cómo afrontas tú ese tema? ¿Sigues cotizando para mantener la asistencia médica y la pensión o te lo haces por tu cuenta? Bueno, es un punto súper interesante y muy importante, ¿vale? La sanidad en España ahora mismo es universal, o sea, no hace falta, simplemente con ser residente tienes derecho a la sanidad pública. Esto en algunos momentos hubo durante la crisis, creo que puse una pequeña cuota a pagar, pero me parece que dependía de muchas cosas, bueno, no sé el concreto. Y esto, pues hombre, no tiene por qué ser siempre así, puede cambiar un poco. Pero yo creo que lo esperable es bueno, que más o menos se mantuviese de esta forma. Sí que tengo claro, o sea, no hace falta estar trabajando para tener derecho a sanidad en España, ¿no? Esto es una gran ventaja que tenemos, ¿no? Y entonces esa parte, pues por ahí está cubierta. Cuando se viaja, que es mi plan viajar, pues ahí hace falta tener un seguro de viaje para caso de que te ocurra algo mientras estás viajando, pues estar cubierto, ¿no? Eso es un coste que hay que asumir si estás viajando o luego ya si vas a cada país, pues tienes que considerar la situación en cada país. Pero hay otros países que hay sanidad universal. Por ejemplo, en Brasil, yo esto lo he descubierto hace poco, hay sanidad universal también. Ahí te atienden, de hecho, pues he tenido que ir al médico la última vez que estaba ahí, me ha atendido bien, o sea, no he tenido ningún problema. E incluso si tienes un accidente, un amigo, me acuerdo que tuvo un pequeño accidente y lo llevaron al hospital y le atendieron gratuitamente, o sea, sin problema. Entonces, hay también otros países, aunque igual no, seguro, no es la misma calidad, pero que también tienen sanidad universal. En cuanto a las pensiones, pues ahí creo que es interesante al menos cumplir los requisitos para la pensión mínima. Caso de que falle el plan de la independencia financiera. Si funciona no la vas a necesitar, pero en caso de que falle, pues por lo menos cubrir esa pensión mínima y es otra red de seguridad que, bueno, pues no vas a vivir ahí esplendorosamente, pero por lo menos no te vas a morir de hambre, ¿no? La pensión mínima en España son 700 euros al mes para solteros sin hijos, luego esto va subiendo un poco con otras situaciones familiares. Pero bueno, que también es de las más altas, ¿no? Yo esto no sé si cambiará o no, pero también, en mi opinión, es más fácil que se recorte de las pensiones más altas que se recorte de las pensiones más bajas, o el recorte será mayor, sería lo más esperable, lo más lógico, ¿no? Entonces, los requisitos para la pensión mínima en España son 15 años cotizados y 2 de ellos tienen que estar en los últimos 15 años antes de jubilarte. Es decir, ahora mismo entre los 52 y los 67 tendrás que tener 2 años cotizados, ¿no? Entonces yo creo que es interesante, si no se cumple con esto, pues hay maneras de contribuir voluntariamente, hay unos convenios, tampoco lo tengo 100% mirado todavía, pues bueno, tengo tiempo, pero sé que existe un convenio o incluso si empiezas alguna actividad adicional mientras eres independiente financiero y se te ocurre hacer algo, pues quizá puedes estar como autónomo, vas a estar pagando la seguridad social, pero también vas a estar cotizando, ¿no? Entonces, de esta manera, creo que es interesante, pues eso, por lo menos cubrir los 15 o yo diría que hasta 20 años, por no vaya a ser que vayan a subirlo, ¿no? En mi caso, además, como he estado años en Inglaterra, pues también he cotizado en Inglaterra. En Inglaterra la pensión mínima la empiezas a cobrar con 10 años cotizados, pero la pensión mínima de Inglaterra es muy baja, son como 400 libras, y con 10 años cobrarías pues ni una tercera parte siquiera, ¿no? Pero bueno, también se puede cotizar voluntariamente, entonces ahí además es relativamente barato, pues 780 libras al año, cotizas un año, hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Entonces, y también los años cotizados en Inglaterra sirven suman años a España, ¿no? Porque como estaba en la Unión Europea, yo no sé si a partir de que se salgan cómo quedará eso, pero estos años anteriores eso también suma, ¿no? Entonces, con todo esto, si cuando llegas a los 67
no tienes ninguna otra fuente de ingresos, pues tendrías esa pensión y a lo mejor, pues bueno, si tienes una casa en propiedad, pues quizá pues puedes tener una vida más o menos digna, ¿no? Y si tienes ingresos mayores de los 700, pues creo que te hacen el cálculo y si a lo mejor con esos 15 años el cálculo te sale que tienes que cobrar 200 euros, ponle, pues ahí no te pagan más, te pagan esos 200 euros, ¿vale? O sea, no es siempre 700 euros, es si no tienes otras rentas que lo complementen hasta llegar a 700 euros. Muy bien, muy detallada la explicación y muy interesante porque es un tema que nos toca a todos y especialmente a los que tienen en mente hacerse independientes financieros. Lander Peña te pregunta si no dificulta el impuesto sobre el patrimonio tu plan en gran medida. Depende de las comunidades autónomas donde estés, pues vas a tener unos límites u otros, ¿no? También el impuesto de patrimonio tiene ciertos, al principio es más bajo, ¿no? Luego va subiendo, pero aparte tiene una peculiaridad que no puede ser más del 60% de tus rentas en el año. Entonces, si tus rentas las puedes limitar de alguna forma, pues eso también va a limitar el impuesto de patrimonio, ¿no? Entonces, también tiene un mínimo, ¿vale? Aunque tus rentas sean cero, no va a ser cero, pero también tiene un mínimo. Entonces, ahí, digamos, y de hecho hace poco me han comentado, que esto no lo tengo muy estudiado, que los fondos de inversión, esto no, bueno, no lo sé seguro, ¿vale? A lo mejor, pero que hay a lo mejor conceptos de fondos de inversión en algunas comunidades, las rentas que aflores, si lo has tenido el fondo más de un año, no contarían para este cómputo del 60% del impuesto de patrimonio, ¿vale? Pero esto no estoy seguro, pero creo que también en ciertas comunidades puede que haya esta ventaja o esta manera de optimizarlo, ¿no? Entonces, bueno, mi patrimonio no es tan grande como para que sea un problema, desgraciadamente, pero bueno, creo que puede limar un poco tu rentabilidad, pero a día de hoy tampoco impide que seas financieramente independiente. Si lo bajaran mucho, habría que hacer el cálculo, porque imagínate que ponen un impuesto de patrimonio a partir de una cifra baja y además te cobran un 4%, pues entonces estarían prohibiendo la libertad financiera, ¿no? Pero bueno, de momento no estamos en esa situación. Oye, ahora que acabas de comentar lo del 4%, te iba a preguntar por temas que no hemos tratado mucho en Value School. Hemos tratado mucho cómo invertir, cómo ahorrar, pero el cómo desinvertir, una vez que yo ya he acumulado mi capital y voy a vivir de él, las reglas de desinversión. Has mencionado ese 4%. ¿Utilizas tú esa famosa regla del 4% o alguna distinta? Depende de tu estrategia de inversión, ¿no? Entonces, con los dividendos, pues la manera de medir, que también es algo que hemos dicho, pero me parece súper importante en todo esto de la independencia financiera, el medir muy bien tanto tus ingresos como tus gastos para saber dónde estás y muy importante no hacerte trampas al solitario, que también suele pasar por los dividendos, los scrip dividend y, bueno, pues todas estas cosas. Hay muchas maneras de autoengañarse. Y bueno, con los dividendos, pues lo que cuentas, yo me hacía una media móvil del año entre ingresos, porque claro, los dividendos a veces te pagan en diferentes momentos y los gastos también, digamos que tienen un ciclo como anual, ¿no? A veces el seguro del coche lo pagas una vez al año, ¿no? Entonces creo que es interesante verlo de una forma anual. Entonces yo me hacía esas dos métricas y pues el propósito era que la línea de los ingresos de media móvil anual estuviera por debajo de la línea de los dividendos en media móvil anual, ¿no? Entonces, ahí es que vas bien, en principio. Y porque, bueno, si el subyacente está perdiendo mucho valor, pues a lo mejor un día te encuentras con un susto, ¿no? Que es un peligro que hay. Pero bueno, en principio, asumiendo que el dividendo más o menos se va a mantener, sería la manera de hacerlo con una estrategia de dividendos. Y luego, con una estrategia de cartera permanente o Vogel o más indexada, pues lo que dicen en estudio del Trinity College y un poco si haces backtesting, aunque backtesting no tiene por qué ser igual que el forward testing, porque no lo sabemos, pero bueno, es la única manera que tenemos de hacernos una ligera idea, viene a dar pues es un 4%. Hay una página web que me gusta mucho que se llama portfoliochats.com, que puedes hacer muchas simulaciones sobre carteras ya predefinidas o incluso montar tus carteras con diferentes tipos de activos, con inflaciones de diferentes países y con datos de los 70 hasta ahora, o sea, 50 años, que está bastante bien.
Y ahí tiene un gráfico muy interesante que te da dos datos. Uno es la tasa segura de retiro y la tasa perpetua de retiro. Todo esto en inglés porque está en inglés, pero bueno. Y la tasa perpetua de retiro sería, con los datos que tiene desde el 70, ¿cuánto podrías desinvertir cada año manteniendo la cifra fija para que para que nunca baje lo que es el valor de tu capital, teniendo en cuenta la inflación? O sea, que si tú empezaste con 1.000.000, pues dentro de 50 años tendrías 1.000.000 más inflación y habías podido estar gastando un 3%. Para la cartera permanente europea sale un 3,2% para eso. O sea, no estás tocando para nada el patrimonio subyacente y es el peor caso. O sea, ten en cuenta el peor caso, o sea, en el pasado. Y luego la tasa segura de retiro sería contando que, bueno, a ti no te importa consumir también el patrimonio acumulado y ahí, claro, tienes que dar una cifra de años de esperanza de vida de alguna forma, ¿no? El máximo me parece que son 40 años, a mí se me queda un poco corto, pero vivir hasta los 100 y pico, por lo menos. Pero con 40 años, para consumiendo, ahí sí que tiene en cuenta el peor caso en el que consumirías tanto el interés y todo el patrimonio en los 40 años. Y ahí para la cartera permanente sale un 4,2% europea, ¿vale? Si haces simulaciones con otras carteras permanentes, otros tipos de estrategias, pues salen cifras distintas, pero muy en torno siempre como al 4% por ahí. No, nunca vas a encontrar una estrategia, que una rentabilidad esperada de un 10%, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, manteniéndote en esas cifras más o menos, y en mi opinión, ahí lo que haces es mantener una tasa de extracción de dinero fija, ¿no? Pase lo que pase en los mercados, pase lo que pase con tu portafolio. Aunque ese año haya bajado un 3%, tú coges la cifra inicial y sigues sacando la misma cantidad. Yo creo que eso no me gusta esa manera de hacerlo. Prefiero tomar ese 3-4%, la cifra que te has marcado, teniendo en cuenta lo que vale tu portafolio ese año. Entonces, si ha habido pues, una crisis y ha bajado un poco, pues vas a tener que apretarte un poquito el cinturón. Yo creo que eso te va a hacer sentir mejor porque vas alineado con la situación económica y cómo te están yendo las cosas, ¿no? Cuando se pierde valor tu portafolio, pues tú estás pues, apretándote un poquito más y cuando está yendo bien, pues puedes incluso gastar un poquito más, ¿no? Creo que ahí tienes como un premio y un poco de castigo o de reaccionar a lo que está ocurriendo, ¿no? Y ahí sí que te aseguras bueno, que va a funcionar porque si sigue bajando, pues vas a estar sacando menos y probablemente en algún momento vas a tener esa recuperación de nuevo, ¿no? Muy bien, quiero decir que en la caja del chat Óscar ha puesto el enlace a portfoliocharts.com, la web que has mencionado. También ha puesto Óscar el enlace de enganche y de unirse al chat de Telegram, al grupo de Telegram sobre cartera permanente. Así que esos recursos, que los amigos que están escuchando los visiten, pues bueno, se los apunten para después ir a por ellos. Miguel te pregunta si estás... Ay, espérate, tenía una pregunta, no sé si era la de Miguel, era... Ah, sí, Ángel, perdona. Ángel dice, por lo que cuentas, principalmente invertías en vía de dividendos y en bolsa directa, pero ¿fondos de inversión los utilizas acaso? Gracias. Pues mira, fondos de inversión no los tenía también, tenía un estereotipo totalmente negativo de los fondos de inversión, ¿no? Porque a mí lo que me había llegado es que, bueno, que toda la gente perdía dinero, que eran muy malos. De hecho, algunos libros en los que había leído, pues se los demonizaba mucho por los altos costes y demás. Y claro, es cierto que hay muchos fondos de inversión que cumplen esas características, ¿no? Yo desconocía los fondos indexados y todo esto, ¿no? Que también son fondos, pero obviamente no tienen nada que ver. Entonces, en esa fase no invertí en fondos de inversión y los indexados también me costaba ver en la fase de rentista cómo iba a obtener pues, mis rentas, ¿no? Porque iba a tener que vender y no lo veía muy claro, ¿no? Entonces, veo que es algo que es bastante recurrente que le pasa a mucha gente, ¿no? Cuesta ver, es que como ves, con el dividendo tienes la sensación de que no estás vendiendo la vaca, ¿no? Que te estás alimentando de la leche. Yo ahora eso lo veo de otra forma, pero bueno, psicológicamente es más fácil verlo y asimilarlo y te ayuda, ¿no? Pero con un fondo
tienes la sensación de que y estás vendiendo una parte, ¿no? Y aunque se esté revalorizando más de eso que tú estás vendiendo, pues parece bueno, que te estás pegando un tiro en el pie, ¿no? Entonces yo no tenía fondos de inversión. Ahora con la cartera permanente, pues los fondos de inversión indexados como vehículo para algunas partes de la cartera permanente, pues son una herramienta muy buena, especialmente porque en España pues tenemos una ventaja fiscal que no existe en ningún otro lugar y bueno, yo también hay que ser cautelosos con eso porque también puede desaparecer, ¿no? Pero bueno, de momento la tenemos, entonces los hace ventajosos con respecto a los ETFs, que sería la alternativa fiscalmente, porque puedes traspasar sin necesidad de rendir cuentas con Hacienda. También esto hay que analizarlo bien, porque normalmente muchas veces los fondos de inversión, incluso indexados, tienen costes más altos que los homólogos en ETF. Entonces, pues bueno, a lo mejor estás ahorrando un poco cuando vayas a traspasar, pero quizá lo estás pagando año a año con un TER mayor, ¿no? Entonces ahí quizás se diluye. Hay que ver cada caso en concreto, pero bueno, sí puede ser una herramienta muy útil, un buen fondo indexado con costes bajos, obvio. Muy bien. Bimac Noya te pregunta, bueno, dice que en tu blog ha visto que tienes un 5% de tu cartera variable en criptomonedas. Dice que, ¿qué opinas de ellas? Y si estás pensando en incrementar tu porcentaje en criptomonedas. Bueno, es un poco engañoso, ¿vale? Esto del 5% de mi cartera variable, ¿vale? Lo voy a explicar porque, dicho así, parece que tengo un montón de criptomonedas y no es cierto, ¿vale? Entonces, yo tengo mi cartera, por un lado, la cartera permanente, que invierte de una determinada forma, y después, lo que no tenga esa cartera permanente, digamos que sea la cartera segura y estable y la que te va a dar de comer, pues si quieres calmar tus ansias de especuladoras o de apostar, pues lo haces, pero en una cartera segregada y que sea pues pequeña. Entonces ahí, en esa cartera variable, pues ahí tengo lo que no vendí de las acciones de dividendo y demás, que quedan algunas acciones todavía, y ahí he metido una pequeña parte de criptomonedas, ¿vale? Entonces, esa cartera variable es mucho más pequeña que la cartera permanente. Entonces, que sea un 5% de la cartera variable no quiere decir que sea un 5% de mi total. De hecho, ahora mismo sería ni un 0,5% del total de mis inversiones. Mi plan, mi objetivo sería tener un 1% de mi total en criptomonedas. ¿Por qué? Pues bueno, esto se explica mejor entendiendo bien la cartera permanente, ¿vale? Yo lo veo más como un seguro, ¿vale? Para protegerme ante un eventual cambio de paradigma en clases de activos, ¿vale? Y esto es una apuesta muy personal, de hecho, no, o sea, es algo muy que hay que cogerlo muy con pinzas, ¿vale? Entonces, la cartera permanente tiene dos activos que estarían en riesgo de alguna forma si las criptomonedas empezaran a tomar el relevo, que son el oro y la liquidez, ¿no? Porque las criptomonedas, o el Bitcoin en concreto, tampoco soy un experto en criptomonedas, o sea que igual si me coge alguien que sabe, pues voy a estarle pegando un montón de patadas, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, ¿vale? Entonces, sobre todo el Bitcoin probablemente, o sería la más candidata a ser reserva de valor y quitarle a lo mejor un poco de esa funcionalidad al oro, especialmente a lo mejor en países en los que no sea tan fácil adquirir oro, y estoy pensando, pues no lo sé, Venezuela, en países de África, en sitios en los que a lo mejor no es tan fácil acceder al oro como aquí, que hay otras herramientas, ¿vale? O tengan miedo de que se lo roben y una criptomoneda como el Bitcoin tiene algunas ventajas, ¿no? Entonces, eso podría hacer, en mi opinión, que en algún momento de pánico, a lo mejor parte del dinero que podría ir hacia el oro, pues se desvíe hacia las criptomonedas o hacia el Bitcoin, ¿no? Entonces, podría hacer que la cartera permanente, ese asset, no funcionase como debe funcionar. Y con el cash, pues un poco puede pasar lo mismo. Si se pierde confianza en monedas fiat tradicionales como el euro, el dólar, la libra, y hay gente que pone parte de su liquidez en criptomonedas, pues puede que ganen valor por ahí, ¿no? Entonces, para protegerme contra eso, pues creo que si pasase, la revalorización de las criptomonedas sería tan grande que con tener una pequeña semilla ahora mismo, un 1%, compensaría suficientemente. Y si no pasase, el contrario sería que pierdan totalmente su valor, ¿no? Entonces, son dos escenarios
totalmente plausibles, ¿no? Entonces, como es muy poco, es un 0,5, un 1%, pues tampoco me supondría un daño muy grande a mi cartera, ¿no? Entonces, esa es la explicación para tener algunas criptomonedas en mi cartera. Muy bien. Carlos García te dice: hola Jesús, soy una persona muy orientada a la búsqueda de la independencia financiera vía dividendos, vía IBEX. San Gregorio, pone así en paréntesis. Y también los champions del dividendo de Estados Unidos. Dicho esto, estoy empezando a interesarme por el crowdlending y por las subastas inmobiliarias. ¿Has pensado en estas otras inversiones de cara a contribuir a la independencia financiera? Gracias. Bueno, lo primero, de nuevo, yo creo que Gregorio, pues yo le estoy muy agradecido porque es la primera fuente de información de educación financiera que tuve. He leído pues varios de sus libros y aprendí un montón. Entonces, bueno, yo creo que bueno, fue alguien que cuando no había nada, pues Gregorio hizo su foro, sus libros y creo que nos ha enseñado un montón, ¿no? Independientemente de que yo ahora invierta pues quizá de otra manera a un poco las tesis que hay que hay ahí, que no considero que sean malas para nada, pero bueno. Y en cuanto al crowdlending, pues lo he escuchado, pero bueno, nunca me ha atraído mucho, lo he visto un poco complejo, no me apetecía meterme a aprender más cosas y bueno, pues no sé, no lo he estudiado, entonces tampoco puedo dar una opinión formada ni a favor ni en contra. Y las subastas inmobiliarias menos todavía, o sea que no tengo ni idea. Muy bien, me gusta así queremos, respuestas sinceras y con franqueza. Fer te pregunta si tienes algo invertido en inmobiliario. ¿Cómo lo ves como manera de diversificar? Yo no tengo nada, pero bueno, o sea, a ver, también, no sé, yo es que al inmobiliario le veo una serie de problemas para mi manera de ver la vida. Yo valoro mucho mi libertad geográfica, entonces para mí, pues un inmueble está inherentemente ligado a un lugar y no te lo puedes llevar. Entonces yo ahora que estoy aquí en España, pues si voy a comprar un inmueble en Inglaterra, aunque yo pueda delegar la gestión y demás, pero es posible que yo tenga una preocupación en Inglaterra y en algún momento dado me tenga que coger un avión y irme para allá. Ya no digamos nada si lo compro aquí y estoy en Tailandia. Entonces es algo que para mi estilo de vida, por ese factor, pues a mí no me sirve. Y luego aparte, cuando lo he estudiado un poco, he visto que es más complejo de lo que parece, tiene muchos costes que hay que añadir. O sea, creo que hay que hacer bien las cuentas. No digo que la gente no lo haga, pero creo que hay que considerar muchas cosas en un inmueble antes de invertir, ¿no? Entonces, por ahí para mí no es, pero bueno, puede ser una buena inversión. Luego, como vivienda habitual, sí que me parece algo bastante razonable, porque bueno, siendo tú el inquilino, tener una seguridad de tener un techo, pues yo creo que, hombre, eso, si tienes claro dónde vas a estar, pues me parece pues, muy sensato invertir para vivir tú, ¿no? Y luego otras formas de invertir en inmobiliario, como son los REIT, ¿no? O las SOCIMIs, que ya digamos que diversifica, ya no tienes la preocupación esta de que se rompe el calentador, pues bueno, sí puede ser una buena estrategia de momento. De hecho, hay digamos, variantes de la cartera permanente que lo incluyen y yo he hecho algunas pequeñas simulaciones ahí en Portfolio Charts y la verdad que no tenía mala pinta, daba en el backtesting, pues parece que funcionaba bien, pero no lo he estudiado en profundidad y tampoco podría decir, también, digamos, te tendrías que decidir de qué parte de la cartera permanente quitas un poco, entonces, bueno, habría que estudiarlo en profundidad. De entrada o sea, no es algo que diga, pues bueno, descartarlo, creo que es algo muy a tener en cuenta y que puede ser un asset aparte por derecho propio, sí. Muy bien. Andrés te dice si ante las bajadas de los mercados no has pensado alguna vez: tengo que volver a trabajar, esto es demasiado inseguro. Bueno, esto no lo hemos hablado, pero uno de los inconvenientes también de la independencia financiera es que, pues hombre, te asaltan las dudas muchas veces, o sea, y sobre todo cuando hay volatilidad. Y yo cuando tenía la cartera de dividendos, pues aunque la cartera en su conjunto no tuviera tanta volatilidad, pero si ves empresas que a veces caen un 50%, a mí me ha pasado, y afecta, o sea, afecta psicológicamente bastante y te preocupas y bueno, o sea
eso no me gusta, no me gustó. Por eso ahora con la cartera permanente, que es una de las cualidades mayores que tiene, es la baja volatilidad y de hecho pues he pasado la prueba de fuego enseguida, o sea, porque ha llegado el coronavirus y ha caído todo, un 30%, y la cartera permanente se mantuvo estoica ahí, incluso subiendo y pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, me ha dejado muy tranquilo. O sea, llegar al punto luego de tener que pensar que tienes que trabajar, pues no. Y hombre, es algo que se ve venir de lejos, porque digamos que no estoy esperando que pase algo para tener dinero para pagar a fin de mes, ¿no? Digamos que hay un patrimonio grande, ¿no? Entonces, si esto empieza a ir mal, se va a ir viendo poco a poco, pero es que es bueno, como la película está de Steam Power, bueno, es una historia. Vale, pero que se va a ver muy poco a poco, es que va a tener años para reaccionar a eso, ¿no? Voy a ver que, bueno, con el 4% no me llega, tengo que gastar un 5, tengo que gastar un 6, pero hasta que eso se quede a cero, que va a pasar 20 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo me ha dado tiempo a mí a pensar si busco una labor adicional, si me voy a vivir a otro sitio más barato, sí, bueno, mil estrategias, pero con calma y bien pensadas. Qué bien. Oye, Jesús, para terminar, libros, ¿algún libro? Has mencionado varios. Me preguntaba un amigo, te voy a decir concretamente su nombre, dice Jordi, si hay algún libro que has releído de vez en cuando para mantenerte motivado. No soy de releer libros, la verdad. El que me estoy releyendo ahora es el de Permanent Portfolio de Craig Rowland de la cartera permanente, porque bueno, también porque como estoy hablando más de esto y demás, pues bueno, quiero pues tenerlo bien claro y aparte, bueno, para perfeccionar la estrategia. En libros de motivación no me he vuelto a releer, pero bueno, siempre estoy leyendo cosas, leyendo blogs, escuchando podcasts y al final, cuando ya llevas un tiempo consumiendo información de este tipo, pues casi todas las ideas se repiten. Ya de vez en cuando obtienes una nueva, por aquí, por un libro, por un podcast, por un amigo, pero no he vuelto a releer. La verdad que el de Vicky Robin y Joy Dombing, de La Osa la Vida, pues me parece un gran libro. El de los 7 hábitos de Joe, ¿cómo se llama? Stephen Los 7 Covey. hábitos de Stephen Covey, me pareció, de verdad, si solo vas a leer un libro de crecimiento personal, me parece una guía, un manual de cómo hacer las cosas muy bueno, que volvería a releer, me parece un libro de cabecera, pero yo personalmente, porque soy así, no he vuelto a releer ninguno. Oye, mira, Delfín nos pregunta acerca del libro de Your Money or Your Life, La bolsa o la vida, o Tu bolsa o la vida, como se traduzca. Yo lo leí en inglés también. Dice que él leyó, creo que la edición que yo leí, que es la antigua, donde se hacía énfasis en no invertir en bolsa. De hecho, el libro que yo leí, después he leído la actualización y la parte del esquema de inversión, que era todo deuda del Estado de Estados Unidos, bonos a de 30 años, que eso actualmente hacía mucho que hubiera dejado de ser rentable. Ahora mismo Vicky Robin, que es la que hace las reediciones, lo que habla son carteras de fondos indexados, ¿no? Yo creo que dice que si simplemente aceptas las sugerencias del resto del libro e ignoras esa en particular de invertir en bonos y no tocar la renta variable, que creo que es lo de las primeras ediciones, como digo. Bueno, cada libro, a ver, los libros, pues hay muchos que tienen partes buenas y hay que ver qué extraes de ellos, ¿no? El de, bueno, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre, que también es un libro muy importante en mi periplo y no hemos comentado todavía, me parece muy bueno en cuanto a entender pues estilos de vida, el cuadrante del flujo del dinero, independencia financiera, la carrera de la rata, pero yo no le haré caso para invertir, ¿no? Con La Bolsa de la Vida pasa lo mismo, me parece un libro magistral para entender independencia financiera, entender cuánto estás pagando por tu trabajo en tiempo, una serie de conceptos que si no habías tenido nunca enfrente te van a hacer que te explote la cabeza. Pero en la parte de inversión, pues no. Yo leí la versión antigua y claro, te pedían invertir en eso. Entonces, esa parte yo la obviaría, pero no quita que el libro sea buenísimo en la otra parte, sí. Oye, no hemos hablado, han entrado dos preguntas así de golpe, casi las dos a la vez. Ángel y Andrés preguntan sobre independencia financiera y vida familiar, es decir, pareja, hijos, ¿cómo factorizas la probabilidad de necesidad futura monetaria familiar? Por ejemplo, gastos de niños, necesidades familiares. Efectivamente, estamos hablando desde un soltero, que creo que es tu situación actual,
pero dicen, ¿y si viene familia, si vienen hijos? ¿Lo tienes en cuenta en el plan? Esto, bueno, da para un post entero, Sí. pero bueno, ahí lo de la configuración familiar es algo que es muy recurrente en esto de dependencia financiera. Muchas veces se dice, no, es que, claro, por un soltero es muy fácil. Bueno, luego otros me dicen que es imposible, entonces, ¿no? O es muy fácil o es imposible, no sé, bueno, es lo que es, ¿no? Entonces, las configuraciones familiares obviamente influyen, ¿no? Pero yo tengo, digamos, mi ranking de qué es... ¿Con qué configuración familiar es más fácil o menos difícil y con cuál es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que como más fácil es alcanzar la independencia financiera es una pareja sin hijos, que ambos estén, pues bueno, en el camino de independencia financiera, o uno trabaje y el otro no, porque bueno, con respecto a un soltero sin hijos, la pareja pues genera un montón de sinergias, o sea, a la hora de compartir coche, pagar la gasolina, la vivienda, un montón de cosas se dividen entre dos. Entonces, ahí reduces, ¿no? Un montón de gastos. Y además, cosas intangibles económicamente, como es, pues bueno, ante una enfermedad, ante un problema, pues tener una pareja ahí que va a ser tu soporte, como los pilotos de avión, ¿no? O sea, que por eso van dos. Pues en esto pasa un poco lo mismo. Entonces, esa sería la configuración más fácil, ¿no? Después vendría el soltero sin hijos, luego ya pues una pareja con un hijo y ahí vamos añadiendo hijos, ¿no? Pero bueno, la pareja con un hijo, no sé si vuelve al punto del soltero sin hijos, ¿no? O sea, porque ya pierde la ventaja que tenía por ser dos, porque tiene el hijo, no he hecho las cuentas, ¿no? Pero bueno, también, pues bueno, un hijo como todo, pues puede gastar más o gastar menos, puede ir a un colegio público, un colegio de pago. Aquí hay muchas configuraciones. Si la pareja es financieramente independiente, pues quizá no necesita gastarse dinero en guarderías porque va a pasar más tiempo con su hijo y va a hacer actividades extraescolares también sin gastar dinero y bueno, una serie de cosas que a lo mejor la gente no está teniendo en cuenta. Implican un cambio de mentalidad y de hacer las cosas diferente a la norma, pero es que esto de la independencia financiera ya de por sí es hacer las cosas diferente a la norma, ¿no? Entonces, luego si vas añadiendo más hijos, pues se complica. Entonces, luego también son decisiones. También veo que un poco que hay gente que asume que el orden de la vida es único, imperturbable, inmutable y tiene que ser, pues el trabajas, te casas, tienes hijos, tal. Pues bueno, hay otras configuraciones familiares, se puede decidir perfectamente estar soltero sin hijos, estar soltero adoptando un hijo, estar en pareja sin hijos, entonces hay muchas decisiones. Entonces, yo en mi configuración de independencia financiera, o sea, ahora mismo va alineada con mis planes futuros totalmente y no hay ningún problema. Incluso si tuviera un hijo, pues bueno, pues buscaría, o sea, tendría una pareja que probablemente pues tendría o trabajaría, tendría su independencia financiera, aportaría sus ingresos y yo creo pues que para crear un hijo debería ser suficiente porque lo que yo obtengo es, digamos, lo normal de una persona que trabaja. Entonces, si una persona que trabaja puede tener hijos, pues yo también tengo que poder. Entonces tienen que salir las cuentas, no creo que fuera un problema. Bueno, la verdad es que da gusto tener, y esto se lo digo a los amigos que escuchan, que todavía tenemos a 94 compañeros de Fatigas aquí enchufados a la emisión. Da gusto tener un ponente que afronta las preguntas con transparencia, franqueza, buen humor y hablando pues como siempre, a partir de su experiencia personal, que es lo que aquí queremos. Nada de cosas extravagantes ni teorías que no estén probadas y demostradas. Astrid ya empieza a darnos... Dime, sí. No, bueno, añadir que aunque hay poca gente que sale a la palestra, ¿no? Que tenga independencia financiera, la mayoría se quedan en el anonimato, ¿no? Pero a mí sí me llega mucha gente porque estoy expuesto, entonces yo conozco varias gente que es financieramente independiente, que a lo mejor todavía no ha dejado el trabajo. Sí que es verdad que veo que cuesta mucho más. Si ya de por sí el paso de dar el salto es psicológicamente muy difícil, veo que obviamente con descendencia a tu cargo y responsabilidad es aún más difícil, ¿no? Porque ya no solamente respondes de ti, ¿no? Entonces eso sí lo veo, que esa carga psicológica, ese paso
veo que les cuesta muchísimo más, ¿no? Pero también conozco gente con familia que es financieramente independiente y que ha dado el paso y todo. O sea, que existen. Aunque no los veáis, existen. Están ahí. Claro que sí, están entre nosotros, amigos, que sepáis. Oye, Jesús, ha sido un placer. Llevamos aquí 1 hora y media y te vamos a dar ya el permiso del descanso, porque yo siempre digo que vuestro tiempo es oro, nos lo dedicáis amablemente y os sacamos muchísimo jugo. Creo que ha quedado una entrevista con un montón de pistas para quienes quieran embarcarse y encontrar su propio camino, porque esto es una cuestión muy personal. Tú has seguido el tuyo, el de otra persona será posiblemente diferente. Daniel dice que muchas gracias y muy bueno. Paz Ferrer también te dice que muchas gracias por compartir tu experiencia y conocimiento. Jesús, un placer escucharte. Jesús, dice tu tocayo Jesús. En fin, la grabación la subiremos a YouTube dentro de unos 10 días, ¿de acuerdo? Es lo que venimos tardando en publicar los vídeos. También estará todo en el podcast de Value School para que tengamos el audio y la gente lo escuche pues en el coche o corriendo por el parque. Laura Gil dice, genial la charla. Carlos, gracias Luigi y Jesús. Bimac dice que muchas gracias, ha sido muy gratificante. Gracias a los dos y a Value School, dice Lander. En fin, estos son tus aplausos virtuales, Jesús. Muy inspirador, bravo, dice Javier. Luis Montes te da las gracias por la charla. Miguel Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Chema, Efraín, en fin, que chico, que oye, por cierto, recordemos tu blog alfinlibre.net, ¿verdad? Sí, ahí me pueden encontrar y ahí van a tener enlaces al Twitter, que bueno, también ahí de vez en cuando comparto cosas, un poco según me va dando la gana, la verdad, o sea, tampoco soy... Y luego el canal de Telegram para cartera permanente, ahora mismo son los lugares donde estoy más presente. Y te pueden mandar preguntas y todo, ¿verdad? Pueden contactar, tienen un formulario de contacto e intento responder a todo el mundo, aunque me tarde un poquito, pero bueno, disfruto mucho de toda la gente que me escribe con preguntas muy interesantes, compartiéndome sus historias y bueno, nunca tengo suficientes amigos, o sea que todos son bienvenidos. Yo quiero tener 1 millón de amigos, que decía el cantante, ¿no? Nunca tienes suficientes amigos, siempre más. Venceslao te da las gracias, Óscar también, Chema también, Iker también, un aplauso para todos. En fin, que se siente César además identificado con tus inquietudes. En fin, bueno, aquí tienes un montón de amigos y esto va a quedar por los siglos de los siglos. Mientras haya YouTube, este vídeo estará disponible para que mucha gente se inicie en este camino que Jesús ha recorrido y que sigues recorriendo porque esto es el proyecto de vida por el que has decidido discurrir. Jesús Arroyo, muchísimas gracias por venir a Value School. Muchas gracias a ti por invitarme, por una charla tan amena, tan buenas preguntas, tanto tuyas como de los asistentes. También darle las gracias por estar ahí atentos a lo que tengo que contar y a lo que has aportado tú también. Y nada, espero que nos volvamos a ver pronto. Ojalá que sí, el placer ha sido mío. Y a todos los amigos, recordad que el Summit es la semana que viene. Hasta el 26 podéis apuntaros a la sesión dedicada a inversiones. Allí sí que Jesús entrará en detalle en cómo invierte actualmente. Ahora mismo no me sé el día y la hora, pero está el cupo está abierto, con lo cual apuntaos. Si no podéis ir presencialmente a la serie, bueno, a la sesión que es online, vamos a subir el vídeo a YouTube, con lo cual no os preocupéis, en algún momento, tarde o temprano, accederéis a esa información a través de vídeo y audio. Y bueno, el último webinario del curso será el viernes. Hablaremos de inversión sostenible, un tema distinto, más orientado a profesionales. Y bueno, si no nos vemos ni en el Summit ni en el webinario del viernes, nos veremos ya, espero, en septiembre, cuando retomemos la actividad habitual en Value School. Hasta entonces, amigos nuestros, un placer teneros siempre ahí, que sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Os deseo mucha salud, cuidaos, que el tema de la pandemia por ahí sigue y esto no ha acabado, no bajemos la guardia y sigamos embarcados en este conocimiento que, como dice la frase, nos ayudará a ser más libres. Hasta entonces, buenas noches y salud para todos. Adiós, Jesús. Chao, chao.